destello de poder de Dios para demostrar que Dios existe. No, para nada. A mí el Señor me mandó a pastorear y a cuidar de la iglesia. Así que es de la manera y la forma que lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Entonces consideramos que el próximo domingo no vamos a tener culto, pero el otro que viene sí, vamos a tener culto. Para mientras, ya ve que gracias al Señor este es el tercer domingo, uno tras otro, y ha sido siempre de bendición, porque observo, yo desde aquí puedo ver y veo y doy gracias a Dios porque hoy la iglesia está, como decimos, hay casa llena, hay parqueo lleno. Hay parqueo lleno, entonces doy gracias al Señor por eso, pero sé que nos hemos motivado porque ustedes han observado, poco a poco van viendo que se está haciendo, hermano, lo humanamente posible para mantenerle a usted protegido, pero la mayor protección viene del Señor. Por favor, tenga una buena relación con el Señor y Él le va a decir si adelantar, retroceder, si a la izquierda o a la derecha. El Señor te lo va a poner en el corazón. ¿Ve? Pero es bien importante que tengamos esa relación. El domingo pasado decíamos, hermano, que como cristianos tenemos que conocer los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Es nuestra responsabilidad, no que nos digan en qué tiempo estamos viviendo, porque hay mucha gente, hermano, que empezó a tomar ventaja. Yo se lo dije del domingo pasado. Desde la Primera Guerra Mundial en 1914 a 1918, hermano, hubo mucha gente y muchas sectas tomando ventaja diciendo que era el fin del mundo y fecharon cuando Cristo venía. Tuvieron que retractarse, hermano, pero es demasiado tarde, porque los que conocen de la Sagrada Escritura saben de que no existe una fecha concreta donde el Señor dijo: en esta fecha voy a regresar. Lo que Él puso fue señales. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que observar las señales, tenemos que vigilar las señales. Y como estábamos tocando el domingo pasado, nosotros, hermanos, no nos podemos hacer así como que nos venimos, nos sentamos, nos cruzamos de brazos y que nos enseñe en qué tiempo estamos. No, es responsabilidad de cada uno de nosotros acercarnos a las Sagradas Escrituras, porque mientras yo vaya desarrollando este mensaje, usted se va a quedar sorprendido y usted va a decir, posiblemente diga: no, yo no creo que caería en esas trampas. Hermano, por favor, la única manera en que nosotros no vamos a ser engañados es que tengamos una relación estrecha con el Señor, conozcamos su palabra y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo del Señor. De otra manera, no existe tal cosa de que yo sé lo que estoy haciendo. ¿Ve? No podemos decir yo sé lo que estoy haciendo cuando ignoramos la voluntad de Dios a través de la palabra, ignoramos la guianza del Espíritu Santo e ignoramos que es nuestra responsabilidad llenarnos de la palabra y tener una buena comunión con el Señor. ¿Cómo se logra eso? Sencillo, fácil. No son 7 pasos, no son 32 pasos, solo es un paso. Usted ya lo dio, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sabe cuál es ese paso? El paso es alejarse del pecado. Simple, sencillo. Quite el pecado de en medio y va a haber comunión con el Señor, va a haber comunión con el Espíritu Santo. Incluso hasta la pereza es pecado. El Espíritu Santo dice: vaya, lea la palabra, y el Espíritu está tocando nuestro corazón y tenemos pereza, estamos en medio de un programa, estamos en medio de un partido y nosotros no tenemos esa disciplina aunque el Espíritu Santo hable. Entonces nosotros estamos pecando porque no le estamos escuchando, estamos pecando porque nosotros hemos decidido, hermano, pasar más tiempo de balde, y eso podría pasar la factura bien grande. Doy gracias a Dios por la fe suya. Yo le conozco a la mayoría de ustedes y son gente que están creciendo en fe. Estamos creciendo en la fe, pero no puedo decir lo mismo de sus hijos. No quiero decir porque no tengamos buenos hijos, sino porque ellos se están desarrollando y están enfrentando el mundo. No saben con cuántos problemas, dificultades se van a encontrar si tienen la fe suficiente para poder ellos, hermano, avanzar. Nos han visto, ellos han visto como ejemplo a nosotros. Yo sé que eso les va a servir mucho, pero si ellos no nos ven acercarnos a la palabra, el poderles hablar en qué tiempo estamos, el poderles explicar lo que la Biblia dice, ellos, mi amado hermano, no van a tener una fe sólida. Van a ser gente de iglesia, pero usted sabe bien que no todo el que le dice Señor, Señor va a heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos saben eso? No es cuestión de decir es mi Señor. Y por eso es bien importante que nosotros entendamos. Por ejemplo, en esta tarde te quiero hablar, hermano, y quiero que vayas, por favor. Ya fuiste a Hechos, ¿verdad? A Hechos. Mire, todo lo que está pasando y está pasando solo son señales, y se va a complicar un poquito más,
Porque sé que usted observa, usted es bien objetivo, usted está viendo las noticias y cuando observa las noticias, usted se da cuenta que lo que está por venir va a complicar un poquito más la existencia, va a ser un poquito más difícil, pero no es el fin. Digan su corazón conmigo para que le quede bien marcado, y en su corazón, pero todavía no es el fin. No es el fin, no es el fin, pero tenemos que poner mucha atención. Porque una cosa que se ha practicado desde la antigüedad, hermano, ¿qué es que nos depara el futuro? Siempre las personas se hacen esa pregunta que qué pasará con el futuro, qué va a suceder, hermano. Eso no es que nosotros somos los únicos que nos lo hemos preguntado. Generaciones tras generaciones han tenido, incluso se han cometido un gran montón de errores, porque esto de saber qué es lo que va a suceder en el futuro, qué nos depara el futuro, viene a tener hasta un sentido, un espíritu desmedido, y hasta se vuelve hasta un poquito de depravación espiritual, un morbo espiritual, porque queremos saber qué es lo que va a suceder en el futuro. La pregunta es, ¿para qué lo queremos saber? ¿Y por qué Dios no lo dijo? Si Dios hubiese querido, Él hubiese puesto una fecha. ¿Ve? Y en ese morbo espiritual que ha tenido la gente que no conoce a Dios, incluyendo la gente que ya tiene al Señor, se han cometido graves errores. Mire lo que dice allí el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted necesita clamarle al Señor Jesús. Al Señor Jesús que le dé de su Espíritu. Usted necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Y Él dice, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, vea el morbo, mire, no se aguantaron. Mire qué hermosa promesa el Señor les estaba dando, y lo que Dios, el Señor Jesús les estaba proveyendo en ese instante, lo que les estaba mostrando y dando en ese momento, hermano, era prácticamente estar lleno del Espíritu, recibir el Espíritu, estar bautizado por el Espíritu. Qué cosa más maravillosa, hermano. Si usted tiene a Dios, tiene comunión con el Señor y está ungido por el Espíritu Santo, hermano, no importa lo que suceda, como la Biblia dice, se una el cielo con la tierra, a usted le da lo mismo, porque usted no pertenece a este lugar, porque usted tiene un lugar allá en el cielo, porque su ciudadanía es celestial, no es de la tierra. Ahora, mucha gente entiende y comprende esto y se goza, pero da tristeza el saber que hay algunos que no se pueden gozar porque no lo entienden, porque no lo comprenden. El Señor dijo: era necesario que fuésemos bautizados con su Santo Espíritu, para que viniera, hermano, realmente esa convicción en el corazón de conocer más de su palabra, de ansiar más su presencia. No es que la presencia del Señor no venga cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador. En ese instante el Espíritu Santo viene a su vida, lo sella y lo hace la primicia, y viene y le pone el sello de pertenencia al Señor. Pero Dios mismo nos mandó a nosotros, hermanos, a llenarnos y a ser llenos de su Espíritu Santo. Por eso es que doctrinas tan básicas y maravillosas como el arrebatamiento, como el bautismo del Espíritu Santo, como los dones espirituales, mucha gente no les interesa, no les mueve el foro de su interior, de su corazón. Sencillamente nomás quieren tener una religión y sentirse así como medios contentos. Pero ese plan no es de Dios. El plan de Dios es que su iglesia fuese una iglesia preparada, llena del poder, llena de autoridad, y que pudiera tener fe que Dios sabe lo que está haciendo. Que si algo sucede, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Qué podemos nosotros agregar a nuestra vida? Por más que nos esforcemos. ¿Podría usted y yo agregar un codo de estatura? Dios sabe lo que está haciendo. Si a Dios le place y nosotros seguimos diciendo, los que tenemos fe y estamos llenos del Señor, Él sabe lo que está haciendo. Como yo anhelara que mis hijos, cuando estén en una tribulación, una dificultad, ellos puedan decir: Dios sabe lo que está haciendo. Con gusto yo parto hacia el Señor.
y debería ser la intención de nosotros en esta generación, tiene que afectar a esta generación. Y si Cristo no ha venido, la generación de sus hijos tiene que afectar esa generación y tiene que seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vea, pero la humanidad, la carne de uno y el morbo espiritual nos lleva a nosotros a interesarnos más por el libro de Daniel. A mí difícilmente me hacen la pregunta como qué quiso decir el Señor cuando dijo bienaventurados los pobres de espíritu. A mí me pregunta, hermano, ¿y qué cree usted de las 7 semanas y media de Daniel? Dios mío, digo, ¿por qué, hermano? ¿Por qué andas detrás de eso si no te interesa el sermón del monte primero? Que el sermón del monte es el que realmente pone a prueba el amor, el carácter, la dedicación que nosotros tenemos para con el Señor. No, pero el morbo espiritual te lleva. ¿Y qué dice con relación al jinete Julano del Apocalipsis y de las trompetas y de los sellos? Y quieren saber eso cuando no les interesa ni lo mínimo qué quiere decir el sermón del monte con relación a mi relación que yo tengo con mi hermano, en mi casa, con mis hijos, con mi vecino, con cada uno del ser humano que le rodea. Y es ahí donde nosotros tenemos que discernir los tiempos en los que estamos. Ahora, en ese momento, los discípulos le dijeron al Señor, el Señor diciéndoles, era necesario que esperaran y viniesen acá y esperaran en este lugar. Porque aquí van a ser embestidos del Espíritu Santo. Y me van a ser testigos. Y me van a hacer testigos aquí, allá y hasta allá. Me van a hacer. No, ellos tenían más en mente, en vez de decir y preguntar algo con relación al venimiento del Espíritu Santo. No, ¿qué fue lo que preguntaron ellos según el versículo 6? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué tiene que ver con lo que el Señor estaba hablando o diciendo? ¿Qué tiene que ver? Era porque habían perdido la noción del tiempo en el cual Dios, hermano, quería usarles. Todo tiene su tiempo, todo tiene su cumplimiento. Y es nosotros como iglesias que tenemos que estar observando en qué tiempo del reloj de Dios estamos. Tenemos que estar nosotros, hermano, estudiando las Sagradas Escrituras, leyendo, informándonos con relación a esto. Cuando entremos a unos datos que te traigo acá y seamos un poquito más objetivos, Dios no quiere, hermano, una fe a ciegas. La fe en el Señor es comprobable. La fe en Dios se puede comprobar. No es que simple, sencillamente, yo creo que existe Dios y se acabó. No, es comprobable. Dios no quiere que nosotros tengamos una fe a ciegas, sino que lo podamos comprobar, porque hay mucha gente que nos va a pedir a nosotros, hermano, razón y motivo de nuestra fe. ¿Por qué crees en esto? ¿Por qué crees lo otro? Y aquí estaba, pero el interés que hay. Mire que de antemano nosotros estamos pensando en cosas así que llaman la atención, que involucre, pero ya, y que estamos nosotros, hermanos, pero viendo y estamos alarmados y a veces queremos respuestas de preguntas que prácticamente no hemos hecho, y si las hemos hecho, no va con relación al tiempo que Dios nos está mostrando. Aquí está Dios diciéndole: les voy a dejar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a llenar y les va a dar poder, y ellos salieron con una pregunta que no tenía nada que ver con el tema que el Señor estaba teniendo. Ellos salieron con la pregunta, y entonces los que habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús estaba diciendo: no lo sé. El único que lo sabe es mi Padre. No lo sé. Y me llama la atención y me da mucho gusto el hecho de que el Señor no haya puesto una fecha. Si nosotros supiésemos cuándo el Señor regresara, ¿qué cree que estuviésemos haciendo? Una gran mayoría de nosotros. Se ríe, ¿verdad? Y otros dicen: no sé. ¿Sabe qué es lo que haría la mayoría? Dijera: como ya sé cuándo viene, vamos nosotros a festejar, vamos a vivir como sea, y ya cuando nos vaya acercando el tiempo, entonces nos santificamos. Me agrada la idea que el Señor dijo que el advenimiento de Él iba a ser como ladrón en la noche. Le dije el domingo pasado: ningún ladrón le manda una nota a decir: prepárate porque en esta noche voy a llegar a tu casa y te la voy a robar. Porque eso le hace a uno estar atento, le hace a uno no andar perdiendo el tiempo. ¿Y qué tal si el Señor viene mañana?
Y tenemos nosotros aquel sentido de decir, ¿qué tal viene hoy? Pero nos damos cuenta que hay señales antes que el Señor venga y queremos tratar esto, y si no da tiempo lo vamos a tratar en los demás servicios que estemos teniendo. Entonces el Señor prácticamente le estaba hablando de algo maravilloso y ellos querían ya transportarse hasta allá, y el Señor dijo, no, todo tiene tiempo y tiene su cumplimiento. Para ellos en aquel entonces Él dijo, y el Espíritu Santo les va a servir para que ustedes sigan hablando del bendito evangelio. El tiempo que estaban ellos era de que ellos hablaran de Cristo, de la salvación, que la gente era necesario que se acercara a Él. Ese era el tiempo. No, a ellos les importaba qué iba a suceder después, y también, en cierta manera, hermano, saber si ellos iban a volver a ser esa nación poderosa. Había ego, había ignorancia y no estaban poniendo atención. Pero por eso el Señor dejó la Sagrada Escritura, para que nosotros no nos rompamos la nariz donde se la rompieron otros. Pero necesitamos nosotros estudiar las Escrituras, estudiar las Escrituras. Entonces nosotros vemos que no está mal hacer preguntas. Tampoco vamos a malinterpretar y decir, hermanos, que al Señor no se le cuestiona. Yo estoy de acuerdo, hermano, que no le cuestionemos al Señor, pero hay preguntas que Él mismo nos dejó señales que nosotros las hiciésemos. O sea, Él no se va a fastidiar porque hagamos ciertas preguntas. Quiero que por favor vaya y se brinque un poquito rápidamente. Antes de eso, permítame, se me olvidó el versículo 8. Y recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Vea que una vez más el Señor, después de contestarle, le dijo, la fecha no lo sé, solamente mi Padre lo sé, y los trajo otra vez a hablar del Espíritu Santo, porque era el tiempo donde el Espíritu Santo les iba a llenar e iban a hacer un trabajo ellos. Ahora, ¿en qué tiempo estamos nosotros? Buena pregunta. Han pasado casi 2000 años. ¿En qué tiempo está la iglesia del Señor? Y ahí es donde nosotros, hermanos, podemos trabajar y ver cómo la misma palabra de Dios nos va a ir dando las soluciones para todas estas dificultades que nosotros estamos atravesando. Vea lo que dice Mateo capítulo 24. Por favor, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿está ahí conmigo? Vamos a esperar, escucho algunas hojas ahí. Capítulo 24 de San Mateo. Usted se va a gozar con esta porción bíblica. Y le va a quedar ese deseo, ese anhelo de seguir estudiándolo en la casa. Leo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? Hago un paréntesis rápido, hermano, porque el templo de Herodes, porque fue Herodes el que lo amplió, fue Herodes el que le puso incrustaciones de oro, mármol. Desde lejos dicen los historiadores que ese edificio del que era el templo, el segundo templo de Dios, porque el primero se acuerda que Nabucodonosor lo destruyó en los años 500 antes de Cristo. Pues aquí tenemos nosotros el segundo templo, que había sido con menos gloria, de pura piedra, más pequeño, pero Herodes, para congraciar con la gente, lo mandó a renovar. Y al renovarlo, hermano, no lo hizo de la noche a la mañana. Creen algunos que duró casi 80 años el poder restaurarle. Pero mientras Herodes trabajaba en eso, hicieron incrustaciones de oro, planchas de oro en ciertas paredes, y las que no las cubrieron de oro les pusieron mármol precioso. Dice el historiador que desde lejos, cuando iban llegando a ese edificio, se podía ver que relampagueaba, como que era una luminera allá en lo distante. Era un edificio que, si hace poco teníamos las 7 maravillas del mundo, pues esta era una de esas maravillas. Era un tremendo pero hermosísimo templo. Ahora, donde está la mezquita en Jerusalén de los musulmanes, pues ahí era ese lugar. Solo quedó lo que ahora le llaman los muros de los lamentos, donde los judíos llegan a poner sus oraciones y van a hacer sus oraciones en ese lugar. Pero en esa explanada, ahí estaba ese edificio, hermano, colosal, inmenso. Cuando el Señor, acuérdense que el Señor Jesús a Jerusalén ya fue cuando el tiempo de Dios se dio. Acuérdense que estamos hablando del tiempo de Dios, que tenemos que conocer la razón
tenemos que conocer el tiempo, las motivaciones para nosotros poder entender en qué tiempo nosotros estábamos. El Señor Jesús, incluso los mismos hermanos de él le decía, bueno, si haces toda esta maravilla, ve allá a Jerusalén, haz las maravillas allá en Jerusalén, porque sus propios hermanos, dice la Biblia, que no creían en él al principio, no creían en él en el principio. Y él dijo que todo tenía su tiempo y había llegado el tiempo. En su casa, por favor, lea el capítulo 23 de Mateo, se va a gozar, porque lo que hace el Señor Jesús es llegar a Jerusalén en su entrada triunfal, y después que llega al templo, y estando en el templo, hermano, tiene un agarrón con los fariseos y los escribas. Y al tener este agarrón, hermano, las palabras que de la boca del Señor Jesús salían, y usted lo va a constatar cuando usted lea el capítulo 23 en su casa, lo que va a usted, y siquiera lo subraya, se va a dar cuenta cuántas veces él repitió y les dijo fariseos, escribas, hipócritas, les dijo hipócritas, les dijo ciegos, guía de ciegos, les dijo razas de víboras. Capítulo 23, ¿por qué no había usado? Aunque en alguna ocasión él había tocado, pero suavemente tocaba y se iba. Aquí se enfrentó a ellos y les empezó a decir todo eso. ¿Cómo tenía que haber quedado el corazón de esa gente? Esa gente tenía que estar sumamente enojada con él. Cuando esos ánimos se habían caldeado, hermano, porque yo creo que el Señor Jesús también estaba molesto, como 100% humano, 100% Dios, los discípulos tuvieron una actitud bien maravillosa. Y el versículo 1 dice que ellos salieron, y como quizás para distraerlo, hermano, mire lo que ellos pensaban. Y si usted es un estudioso de la palabra, se va a dar cuenta también que en aquel entonces Juan, Pedro y Jacobo, cuando estaban en el monte de la transfiguración, dijeron una tontería. Y la tontería que dijeron es, ahora que ya está aquí, está Elías, está Moisés, tú vamos a hacer unas enramadas como para que no se asolearan. Entonces sucede en esta ocasión, sucede que mientras ellos están, hermanos, diciendo, el Señor Jesús está confrontando a estas personas. Ellos salen así como que dice, Señor, como para contemplarlo. Después de ese argumento que habían tenido contra los escribas y los fariseos, Señor, mira qué hermoso. Dice como que si no fuese el mismo Dios y el dueño de todas las cosas. Y ellos le dijeron, cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y lo que el Señor respondió no fue, ay, qué lindo, qué hermosa incrustación, me encanta, qué alto, qué hermoso. No, él dijo esto, versículo 2, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermano, es sorprendente esos muros como eran de gruesos, esas piedras en unidad. No eran piedritas, eran piedras de metros, sumamente anchas, metros, y habían incrustado oro. ¿Sabe por qué se cumplió la profecía? Porque el general Tito en el año 66 empezó la rebelión de Israel. Jerusalén y Israel ya no querían a los romanos ahí, y se empezaron a levantar en armas en el 66. Y en esos 4 años ya Roma estaba harto de la rebeldía de Israel. Pero no era lo único que estaban cansados de la rebeldía de Israel. En el año 70 se cumple lo que el Señor dijo, porque también Dios se cansa de los rebeldes. ¿Alguien me puede decir amén aquí? Se cansa de los rebeldes, de la paciencia. En el 66 después de Cristo, aquí empiezan ellos, los romanos, a tener conflictos con ellos. 4 años de tener conflictos, y se cansaron y mandaron al general Tito. Y este iba con esas sus legiones, hermano. Y cuando llegó al templo, Tito, dice el historiador, que Tito sí quería salvar el templo, pero no le quedó oportunidad, porque la gente de Jerusalén, los pocos que ya estaban quedando, corrieron al templo. No solamente porque según ellos era la casa de Dios que los iba a proteger, sino porque el edificio era sumamente sólido. Se fueron a meter, y los soldados estaban pero tan molestos con ellos porque habían perdido mucho del ejército, y los soldados quemaron ese lugar sin la orden del general. Ahora vea, ¿qué se está cumpliendo? Lo que el Señor Jesús dijo. Señor, mira qué maravilloso templo. Y él les dijo, y les digo que no va a quedar piedra sobre piedra, porque en pocas palabras Dios ya trajo juicio sobre esto. Y esa profecía maravillosa del Señor, 70 añitos después, no, que digo 70 añitos,
30 y pico años después de lo que él lo dijo. Se cumplía. Esto es lo maravilloso de la palabra. Dios no te pide una fe ciega. Quiere que tú lo compruebes a través de la palabra, porque toda la palabra se puede comprobar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Estudiosos, y tenemos que ser objetivos. No le tenga temor de observar, hermano, las señales que están habiendo. Las noticias, las mismas noticias se están dando, hermano. Realmente la respuesta a la palabra y a las profecías bíblicas, ¿cómo se están cumpliendo? Y aquí vimos nosotros en el versículo 3 que el Señor dijo: pero van a ver estas señales. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Mire, otra vez. Pero como le dije hace un momento, si Dios quiere que le cuestionemos. No es que él prohíbe las preguntas, pero le agradan las preguntas que van con relación, hermano, a la cordura y al tiempo y al trabajo que Dios nos ha dado. No podemos hacer puras preguntas así solo por hacerlas, porque Dios no las va a contestar. Y dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hagamos una pausa ahí rápidamente y déjenme leerle algunos datos que yo recopilé aquí. Hice una lista solo de 7, de 8 para no cansarles, pero usted lo puede observar y puede seguir buscando. Pero le voy a decir de una sola vez que de estos que yo voy a leer acá, no, hombre, hermano, parecen charlatanes con relación a aquellos que van a venir en el nombre del Señor, porque muchos de ellos van a hacer milagros. Y la Biblia dice que la gente que no esté preparada, la gente que no esté llena del Espíritu, la gente que no pueda discernir, se va a tragar todos los cuentos que estos falsos cristos van a traer. Vea la lista. Según este hombre que se hace llamar Álvaro Inri Cristo Tais, antes de eso este Álvaro, él se llamaba Yuri de Nostradamus. Este hombre dice que la Nueva Jerusalén está en Brasilia, y sorprendentemente, hermano, él anunció eso y empezó a predicar que él era el mismo Cristo encarnado. Él dijo que él era el hijísimo del Señor. Y vea usted, dice, hermano, pero qué tontería. Y si usted lo busca y observa su fotografía, es un viejito, flaquito, así su barba, un viejito de 75, casi 80 años. Bueno, pero vea cómo anda rodeado de un montón de siervas, porque le encanta que todo lo que le rodean sean siervas de 25 años hacia abajo. Cantidad de gente que lo sigue. Usted se sorprende y dice: no, Dios mío, yo que voy a andar creyendo en un charlatán de eso. Bastante gente le sigue. Cantidad de gente que está siguiendo a él se llama Inri Cristo, y ha cosechado una gran cantidad de gente. Hay uno que se llama Butpete Chiwe Chishimba. Un día Dios dijo que le reveló que él era el Hijo de Dios. Jesucristo había descendido a la tierra y le dijo que quería que él empezara a predicar, y se metió en una túnica. Él era el taxista, se metió en una túnica y empezó a predicar. Viera qué gentío recogió, porque dijo que era el Hijo de Dios. Y ahí está, en esta ciudad que se llama Kiewit, que es una ciudad minera, y una gran cantidad de gente. Ahí está con su esposa y con sus 5 hijitos. Ahí está. Alan John Miller. Usted dice: hermano, es que esa gente es gente así que no tiene educación, que tuvo un sueño y se puso. No, hay gente preparada. Alan John Miller, líder de una secta que se llama Verdad Divina en Kingroy, Australia, y tiene su socia que es María Magdalena, y ella se llama Mary Luke. Han logrado convencer tanta gente que el Estado está preocupado, porque la gente, hermano, recoge todos sus fondos que tiene y los dedica a la fundación. Ahora, el que escribió esto dijo: yo no sé si el Estado está preocupado por la gente realmente o por todos los fondos que están yendo hacia ellos, porque es cantidad de gente que está, hermano, vaciando sus cuentas porque realmente creen y están convencidos que este hombre que se llama Alan John Miller es Jesucristo encarnado. Sergei Torop Vissarion, mi hermano, era un ex policía allá en la Siberia,
en ese lugar gélido de allá de Rusia, esos bosques que se congelan. Pero cuando la Unión Soviética iba a caer, a él dice que el Señor le reveló que él era el Hijo, que el Espíritu Santo había venido, se había reencarnado en él, y él empezó a predicar, hermano, el Evangelio, empezó a predicar que era el Hijo de Cristo, que era el Hijo de Dios, y este también tiene una gran cantidad de seguidores en Serbia, Rusia. También tenemos los nuestros. Tenemos a un peruano, Ezequiel Atacusi Gamonal, fue el fundador de la iglesia israelita, el Nuevo Pacto Universal, que decía ser el enviado de Dios y su hijo, a tal grado que cuando él murió, hermano, dice su biografía de esta iglesia, que cuando él murió, toda la gente lo tuvieron en una vitrina. ¿Se entiende la palabra vitrina? Una urna de vidrio, lo tuvieron ahí esperando por 3 días para ver si resucitara, y no resucitó. Pero ¿sabe lo que sucedió? Él tiene un hijo que se llama Ezequiel Jonás. Y Ezequiel Jonás automáticamente dijo, y se le vino la tremenda y fantástica idea de declarar al 4º día que su papá se ve reencarnado en él, entonces que él es el Cristo que habría de venir. Y la iglesia no se desintegró, más se llenó. Y sigue la obra creciendo. El último que usted escuchó, y no es el último, pero de ese que agarró mucha fama, que iba a ciertos países de nosotros y había una gran pelea por no dejarlos entrar, porque había gente que ponía, hermano, sus quejas delante del departamento que sea que pertenecía de gobierno, para que no dejaran entrar, hermano, a esta secta creciendo en gracia de este José Luis de Jesús Miranda. Vea, ellos agarraban santos y los quebraban enfrente de las catedrales y de las iglesias, y empezaron a marcarse con el 666. Este era sorprendente, porque al principio este era Dios hombre, después era Jesucristo, y después de ser Jesucristo era el anticristo, y se murió de cirrosis en el 2013, y no dijeron mucho, pero su esposa se llama Lisbeth. ¿Sabe cómo se denomina y cómo se llama ella hoy? Ahí usted, si quiere, le mete Google y lo observa, porque ella se llama Cristo Lisbeth. Y no solo Cristo Lisbeth, sino que Melquisedec Lisbeth, que es Dios, hombre y madre en uno solo. Porque él tira una palabra lógica y dice, ustedes tienen que usar lógica. Dios Padre tiene hijos, ¿y cómo un hombre va a dar hijos? ¿Acaso no necesita una esposa? ¿Eso qué? Alguien que no conoce la palabra, espérate, no tiene lógica, no tiene sentido. Aleluya, mira, no conocía el concepto. Bendito, hace 25 años estoy en la iglesia y no me había iluminado tanto. Y ahí tiene ese montón de seguidores. Desde Texas la mandaron a bendecir, que estaban orgullosos y que la iglesia iba avanzando. Houston, Texas, y la sede está en Miami, con cientos de miles de seguidores. Pero le dije a usted al principio, esta gente, hermano, y encima me puse a ver con mi esposa y le mando un reto a todo pastor y le dice que le reta para ver realmente como en el tiempo de Elías, cuando todos los baales vinieron a clamar, y ella va a hacer todos los milagros que ella le pida. No, hombre, tiene una cantidad de seguidores. Y cuando usted observa bien quiénes sigue esta gente, no son la pura gente ignorante, no. Hay mucha gente que empezó en la Sagrada Escritura, pero prefirió mejor seguir un show, seguir a alguien que se vea bien, alguien que hable bien, y no le importó realmente lo que la Sagrada Escritura dice. Pero usted no sigue gente, usted sigue a Dios. Usted está guiado por el Espíritu Santo a través de su palabra, que es la voluntad de Él. Pero leámosla, por favor. Segunda señal, versículo 6, Mateo 24, 6. Vamos terminando con esto. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero una vez más, pero aún no es el fin. Hasta los años 1900, hermanos, no había visto ningún conflicto que realmente implicara a todas las naciones del mundo. Vaya usted y observe en cualquier enciclopedia que usted quiera. Antes de 1900 sí hubieron imperios, el último fue el otomano, que se extendió prácticamente en Medio Oriente, abarcó España, parte de Francia, hizo y deshizo.
ese imperio hasta la Primera Guerra Mundial. 1914, 1918 terminó. Tuvimos el otro conflicto en 1939 hasta 1945, la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí nosotros estábamos tranquilos como seres humanos. Dijimos, aquí viene la tan anhelada paz, y no hubo paz. Detrás de todos esos conflictos, hermano, con 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, 25 a 30 en la Primera Guerra Mundial, hermano, todos consideraron que era el fin y que venía la tan anhelada paz, pero no, se siguieron escuchando guerras y rumores de guerras. De ahí apareció lo que fue el inicio de la Guerra Fría. Vea que cuando empezamos a hablar de esto, usted empieza a perder un poquito de interés. Mi pregunta es, ¿cómo va a constatar lo que las Sagradas Escrituras dicen si nosotros no observamos realmente cómo se han cumplido a través de nuestro tiempo? Jesús fue el que dijo, él dijo así, oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Y qué nosotros hemos observado? Hasta ahí, ¿sabe lo que dijo la Cruz Roja Internacional? Estimó que para ese entonces, hermano, con esas dos guerras y los conflictos que después de la Guerra Fría se habían dado, habían perdido 100 millones de personas en esas guerras. Pero sorprendentemente apareció lo que es la Guerra israelí en el año 1948, Guerra de Corea en 1953, la Guerra de Vietnam en 1955, ahí incluimos la que es Laos y Camboya, la Guerra del Líbano en 1982 y por fin creyeron que era el final porque cae el muro de Berlín. Fíjese, nosotros, ¿cuántos escucharon esa noticia? ¿Han oído la noticia cuando el muro de Berlín lo rompieron en el año 1989? Para mucha gente fue fiesta, pero aquel que realmente su corazón está puesto en la palabra va viendo el cumplimiento del tiempo de Dios. Del tiempo de Dios, entendemos y podemos comprender en el tiempo que en este momento estamos viviendo y qué vamos a esperar después de esto. Y ahí donde voy a terminar para que empecemos el domingo que nos vamos a reunir, porque nos vamos a quedar en to be continue. Nos vamos a quedar, vamos a seguir. Porque usted tiene que decir, hermano, y después de esta peste y esta pandemia, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que la palabra dice? Porque nosotros no nos dejamos guiar, hermano, por lo que la gente dice, sino lo que la palabra del Señor nos está enseñando, nos está mostrando. En la caída del muro de Berlín se acabó la Guerra Fría, pero la gente dijo, hoy sí va a haber paz. Y nada. ¿Sabe que hubieron, hermano, en el 1993, solo en un año, hubieron 23 conflictos? ¿Ha usted escuchado de una república que se llamaba la antigua Yugoslavia? Donde decían los yugos, esos carritos donde solo cabe el conductor y otro nomás, carrito cuadrado, el yugo, Yugoslavia. Se dividió en 7 nuevas repúblicas nacientes. ¿Sabe por qué digo esto? Porque cuando dice el versículo 7, si usted lo puede ver ahí en la palabra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, esto se podría traducir, hermano, que se va a levantar etnia contra etnia. Esto lo voy a decir sin micrófono, por si alguien por ahí entiende español. Hermano, se va a levantar etnia contra etnia. Ya no les importaba. Y de ahí, y este lo meten preso y a los otros lo sacan y les van a hacer juicio. ¿Se paró el conflicto racial porque ellos tomaron esa acción? No. Hace poquito mataron a una aquí en Atlanta, otro morito. 2 hispanos o 3 en Arizona y en Los Ángeles. ¿Quiénes? La policía, blanco. Hermano, no me va a malinterpretar ni saque de contexto esto. La iglesia está separada de política. Aquí oramos por nuestros gobernadores y por nuestras autoridades. Nos sujetamos a las autoridades. Lo único, le dije a mi esposa, que podría impedir este servicio de hoy, le dije, es que nos llegue la policía y diga,
no se pueden reunir porque aquí hay más de 50. Y me dijo ella, no, lo pasaron a 10. No, hombre, entonces, y es lo único que venía pensando. Pero si ellos me hubieran dicho, nos sometemos, nos sujetamos. Lo que estoy diciendo es que veamos los tiempos. Veamos los tiempos en lo que estamos viviendo. Porque según el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, lo podemos traducir como grupo étnico contra grupo étnico. Por eso te toqué Yugoslavia. Porque Yugoslavia era parte de la antigua Unión Soviética y cuando ellos se separan, vieron la oportunidad las provincias y se empezaron a separar. Las que vinieron a ser, hermano, y vea que no se separaron de una manera pacífica. Hubo guerras, te estoy hablando de guerra, rumores de guerra. Hubieron pleitos para poderse separar y estos vinieron a ser Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y de Serbia. Estos 6 nuevos países nacientes. ¿Por qué? Y estos se matan entre musulmanes y cristianos. Etnia contra etnia. No vamos nosotros muy lejos. Yo le dije hace un tiempo aquí, creo que dos domingos atrás, le dije, hermano, por favor, oremos por el tiempo y las leyes que vienen. Porque yo no le veo a usted de tontito, ni yo andar uniéndonos a pelear contra la gente. Si nosotros vamos a pelear, lo vamos a hacer de rodillas y levantando nuestras manos. Esa es la manera que lo vamos a hacer. Pero no significa que no vamos a ver nosotros, hermano, que las etnias se va a incrementar ese pleito del racismo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo. Se cumplió la profecía. Le dije a usted, en el templo de Salomón no dejaron piedra sobre piedra, porque los soldados cuando vieron que había oro incrustado en las piedras empezaron a demolerlas. Como habían incrustado oro hasta la de abajo, ellos empezaron a romper aquellas peñas tan enormes. Por eso no quedó piedra sobre piedra. Hubiera quedado, si no hubiera tenido incrustación de oro y ese mármol precioso, esos muros, aunque sea sin techo, quemado, lo que sea, hubieran quedado. No solo estuviera el muro de los lamentos, sino que estuviera, hermano, por lo menos las 4 paredes. Pero no quedaron. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo. ¿Cómo se dio? Simple y sencillo. Ellos, en su obstinación, en su orgullo, le meten oro ahí y eso es lo que el Señor usó. La avaricia del ser humano, vieron el oro, rompieron esos muros y dejaron lo que el Señor había dicho. Les digo que no va a quedar de ese edificio piedra sobre piedra, y eso se dio. Y aquí está diciendo el Señor, va a haber guerras y rumores de guerras, y las está viendo. Hermano, todas las generaciones han tenido su guerra. Todas sus generaciones. Algunos de los países donde provenimos nosotros no ha habido guerra, pero eso no significa que el mundo no ha estado convulsionado. Pero nosotros como cristianos nos tiene que interesar estas cosas, tomar nota y observar que la iglesia no es para que venga y se refugie. La iglesia, lo dije hace un tiempo, hermano, la iglesia no es un crucero del amor, donde usted viene, se sube, pide una piña colada, se sienta en su silla que quiere, el viento que le pegue, el aire no está en el punto adecuado. La iglesia no es un crucero del amor, es un barco de guerra, donde todos nosotros estamos inspirados, motivados y obligados a tomar parte en esta guerra espiritual, hermano, que se ha desatado. Aparece algo que no se ve y afecta no solo a la sociedad, después de eso afecta a la economía, afecta a la salud, afecta a todo eso. La iglesia no se puede esconder, tenemos que hacer la parte que nos corresponde, con prudencia sí, pero tenemos que hacer esa parte por la cual Dios dejó establecida esta iglesia preciosa sobre la tierra. Le tengo una pregunta en esta tarde. ¿Es usted la iglesia redimida por la sangre de Cristo? ¿Realmente es usted la iglesia redimida por la sangre del Cordero? Entonces tenemos que tener ese espíritu, astutos, mansos, como palomas y serpientes, pero no podemos amedrentarnos. La iglesia ha sido dejada en un lugar de refugio, pero para aquel que no conoce, nosotros venimos, nos entrenamos aquí, nos llenamos aquí, tenemos relación íntima con el Señor aquí, pero trabajamos allá afuera. Esa es la iglesia que Dios está anhelando ver. Todo esfuerzo que están haciendo. Yo veo a los hermanos músicos, los del sonido, doy gracias a Dios, todos los que trabajan aquí, no voy a decir nombre porque voy a cometer el error tal vez de dejar a alguien fuera, pero vienen y se dedican para esto.
Y a veces casi ya no quieren, no pueden. Pero Dios les escogió para eso, porque entienden y comprenden de que la obra del Señor se tiene que seguir haciendo. Aquí tenemos, mire hermano, ¿usted se acuerda del año 1994 cuando hubo un genocidio en Ruanda? Un país africano. Y cuando digo genocidio, hermano, simple y sencillamente, eso es lo que sucedió. Dos tribus, estoy hablando de etnias, dos tribus. Los Tutsis contra los Hutus. Los Tutsis era la minoría, pero eran los que estaban en el gobierno. Por los Hutus, cuando se vieron que era la mayoría, pero eran los que estaban bajo, empezaron a pelear y eran, hermanos, la misma sangre, la misma raza, el mismo idioma, pero se empezaron a pelear a tal grado que en 100 días mataron a machete, a Corvo, a Guarizamba, hermano, 800,000 personas en 100 días. Sabe que el amor de muchos se ha enfriado. ¿Y a quién le importó? Una de las cosas que te da mucha tristeza cuando tú lees con relación a eso es que, hermano, ningún país dijo nada. Porque en 100 días iban de barrio en barrio, de ciudad en ciudad, los Hutus matando a los Tutsi a puro machete, y ninguna nación dijo nada. Nada. Porque se levantará nación contra nación, que traducido es grupo étnico contra grupo étnico. Y mire la bendición que tenemos en Estados Unidos. Hace poquito hablaba con mi hijo el mayor y él me decía, aquí cierto sistema no funciona, me dice, porque ya son una sola raza. Hablando de Dinamarca, Suecia, Finlandia. Aquí en Estados Unidos no, dice, aquí somos muchísimas razas, muchas culturas convergidas en una sola nación. Nada de fácil. Yo le dije a usted, por eso es que yo le animo que usted, el día que vaya a agarrar un pleito, y escúcheme bien, el día que usted va a agarrar un pleito en la calle, porque cuando uno no tiene a Cristo o no ha crecido, que cuando se le tiran una luz o se le meten adelante, a uno le da por darle al pito, sacar la mano y hacer señales y después pedir perdón a Cristo. Se lo digo desde ya, tiene un mal vecino, hermano, vamos a ser nosotros, hermanos, mansos. Dejémosles ganar. Oremos por ellos, bendigámoslos. Acuérdese que nosotros, hermanos, fuimos traídos a esta nación. Muchos norteamericanos, el que nos vendió aquí, ahí había una cabañita, ahí era la oficina de él. Y cuando yo iba a platicar con él me decía, Amílcar, te voy a decir algo y que te quede bien puesto en el corazón. Los blancos tuvimos el tiempo para que esta nación fuese grande en el evangelio y lo hicimos. Y yo estoy de acuerdo con él, porque todos los países donde nosotros provenimos, si alguien, hermano, depositó la semilla y sembró la semilla del evangelio en Latinoamérica, fueron los norteamericanos. Me dijo, pero ya el tiempo de nosotros pasó y ha venido la era del moreno, me dijo. Y en esa era estamos, en la era del moreno. Se abrieron, hermanos, esas iglesias, pero megas iglesias de gente morena. Y el moreno haciendo la obra de Dios. Me dijo, pero ya se está acabando. Y me dijo, ¿y sabes cuál etnia es la que sigue? Los hispanos son ustedes, me dijo. Ustedes, Dios los trajo a este lugar no solamente para que tuvieran una mejor vida, sino para que trajeran un avivamiento a esta nación, me dijo. Pero la única manera es que nosotros creyéndolo, dejando que el Espíritu nos inspire, teniendo, hermano, realmente ese avivamiento del Espíritu en la vida de nosotros. Oro para que después de esto, hermano, haya un avivamiento en el corazón de todos los que estamos aquí. Es nuestra oración. Y habrán pestes. Y habrán pestes. La sociedad actual está encantada hasta este tiempo, porque toda peste la han dominado. Ellos le han perdido el temor a todas las enfermedades, porque de cierta manera han dominado todo eso. Pero los científicos, los médicos y la misma sociedad saben que se avecina algo con lo cual ellos no van a poder. Vea lo que hacen. Nosotros hablamos de pandemias como, ¿ha escuchado usted la peste de la peste negra? No, hombre, mató millones de gentes. Pero estamos hablando de tal vez unos 6 siglos atrás. Pero después tuvieron la gripe española, que esta prácticamente, no hay un dato preciso, pero creen ellos que mató entre 60 a 100 millones de personas. Cuando hace poquito
en los años 1900. Entonces viene otra peste y apareció el SIDA. Hermano, ¿y usted cree que el SIDA ya se acabó y nomás es una epidemia? No, el SIDA sigue siendo una pandemia. Hasta el año 2016, ¿sabe cuántos murieron en el 2016? ¿Cuántos está matando el coronavirus ahorita? Un poquito más de 500,000 a nivel mundial. En el 2016 murió 1,000,000 de personas del SIDA. 2016. Han seguido controlando y se hacen alardes, pero ellos mismos saben que viene una situación con la cual no van a poder. ¿Por qué? Porque han habido rebrotes incluso de enfermedades que ya estaban instintas, como la difteria, la polio, el ébola, la tuberculosis. Mire, hasta la peste negra rebrotó en el país de Rusia y la India. Y no te estoy hablando de 10 años atrás, 2, 3 años atrás. 2019, 1,282 casos de sarampión. ¿Dónde cree usted? En 31 estados de los Estados Unidos. Estados Unidos con brotes de sarampión. Y los médicos científicos no entienden por qué si estaban vacunados. ¿Por qué? Porque estos virus, hermanos, se van mutando de tal manera que ya no obedecen, hermano, a los medicamentos tradicionales con los cuales se atendía, sino que vienen a hacer una mutación. Yo le dije a mi esposa, mire, ¿sabes qué? De aquí en adelante, si llegan a tener lo que es la vacuna del antivirus, hermano, esa vacuna va a ser todos los años que tenemos que ponerla. ¿Por qué? Porque son 5 coronavirus. Este coronavirus que existe, que el que estamos nosotros ahorita, el COVID-19, el COVID-19, este, hermano, es tan agresivo y ellos saben y entienden que este se va a estar, hermano, y se va a quedar como la gripe que le da a nosotros. Desde que somos niños tenemos gripe, todos los años nos da gripe. Entonces ellos consideran que todos los años el virus este del coronavirus se va a quedar y que siempre tenemos que vacunarnos todos los años para poderlo evitar. Los médicos científicos, la sociedad sabe que se avecina algo bien serio. Yo digo, ¿cómo es posible que la gente inconversa sepa que se está avecinando algo bien serio? Los científicos, los médicos y la iglesia esté tan tranquila. ¿Y qué quiere que hagamos? Que hagamos oración, que nos consagremos en el Señor, que digamos, ¿sabes qué? Cada día es un día bueno para traer una alma a los pies de Cristo. Amén, hermanos. Porque una vez más, ahí fue donde Dios nos puso. A eso nos llamó el Señor. Pero Jesús les dijo que estas señales le iban a seguir. Póngase en sus pies, por favor. Vamos a dejarlo hasta aquí y seguimos en la otra ocasión, con la otra parte. Resolvamos una pregunta antes de irnos. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué espera? Déjeme leérselo en la primera carta de Tesalonicenses 5:6. Esto es lo que Él espera. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, que nos volvamos todos nosotros como una voz que clama en el desierto de estas almas, de esta grande cantidad de almas. Que seamos esa voz que empieza a clamar y que empieza a pedir que la gente venga a los pies de Cristo, que este es el tiempo donde Dios les está llamando, que las situaciones o los días se están volviendo difíciles y que el único lugar seguro es, hermano, en el regazo de nuestro Dios. Y esa es la necesidad de que Dios tiene de su iglesia, que como iglesia nosotros, hermanos, nos comportemos no como los que duermen, sino como aquellos que estamos sobrios y que estamos velando. Oremos. Padre, queremos darte las gracias por esta hermosa, hermosa tarde, Señor. Gracias por habernos permitido, Señor, celebrarte culto, honrar tu nombre, estar aprendiendo, Señor, de tu palabra, y sobre todo porque quedamos, Señor, emocionados con tu palabra, porque cada una de esas palabras, Señor, se está cumpliendo, Señor, a la cabalidad, a la perfección. Ayúdanos, Señor, para que nos levantemos de este letargo espiritual y empecemos, Señor, a buscar en tu palabra, a buscar la respuesta, Señor, y a poder decir con certeza en qué tiempo nosotros nos encontramos del reloj de Dios. Padre, gracias por esta bendición. Te honramos,
te bendecimos, te glorificamos y creemos, Señor, que estamos en esta nación, no estamos por accidente, sino que es una respuesta de oraciones, Señor, de muchos ancianos cristianos que están orando para que esa antorcha del evangelio no se apague, sino que sea transmitida de generación en generación, y nos ha tocado a nosotros poder llevar esta antorcha del evangelio. Padre, sigue inyectando ese amor, ese valor, ese carácter en nosotros, pero igual teniendo toda la prudencia. Ayúdanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos las gracias y te bendecimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Dios me lo guarde. Si nos pueden ayudar con las sillas como lo hicieron el domingo pasado, les vamos a agradecer. Y si algunos hermanos les quieren ayudar, los músicos, con los baffles, también les vamos a agradecer.